Ya, vamos a retomar desde donde quedamos, que empezamos a hablar de las partes de una vivienda, para usarla como ejemplo de una obra de edificación. El resto de los tipos de obras de edificación, las partes principales son las mismas, pero van a cambiar las dimensiones y el diseño de los elementos. En algunos casos, obras de edificación de otro tipo van a tener instalaciones especiales, digamos, pero aquí vamos a ver las generales de una vivienda para partir. Entonces, la clase anterior ya habíamos nombrado las partes principales, que son las que están ahí en la pantalla. Eh, Así que vamos a partir desde ese punto en adelante. Entonces, con una primera clasificación de las partes que forman una vivienda, la podemos hacer respecto a la función de cada una de sus partes. ¿Ya? No es un detalle del orden en que se construyen las cosas, sino que vamos a nombrar las partes principales, de acuerdo a su función. Entonces, la primera de ellas van a ser las fundaciones, que están encargadas de apoyar la construcción en el terreno. Y eso tiene varias características especiales en las fundaciones, por eso se dejan aparte. Después vamos a tener los elementos estructurales, que incluyen también a las fundaciones, y que forman la estructura de la vivienda, para que sea resistente y estable. Y en estos elementos estructurales se incluyen distintas partes de la construcción. Incluye, por ejemplo, como dice el texto, la plataforma del pavimento del primer piso, los entrepisos, la estructura de techumbre, y aquí me faltaron los elementos estructurales. Y lo voy a dejar escrito aquí, los elementos estructurales. Esos elementos estructurales van a depender del material que se construya, la vivienda, ¿no es cierto? Por ejemplo, en una casa que está construida de hormigón armado, los elementos estructurales van a ser los pilares y muros de hormigón armado, las vigas de hormigón armado, si hay una losa de entrepiso, los elementos estructurales del segundo piso, terminando con la estructura de techumbre. Todos esos son elementos estructurales. Voy a agrandar un poco la definición de esos elementos estructurales, básicamente para explicar que los elementos estructurales en una edificación corresponden a todos los elementos que resisten eh, y mantienen la forma de la casa y transmiten las cargas de un elemento a otro. Les decía en la clase anterior que es similar a un esqueleto, ¿cierto? Si es una casa de madera, por ejemplo, la parte estructural va a estar dada por los tabiques que sean estructurales. A lo mejor algún pilar de madera por ahí, tabiquerías de madera estructural, que son distintas a las tabiquerías divisorias. Eh, pero esa es la función. La edificación tiene dentro de su estructura distintas partes. Cada una de esas partes son elementos estructurales. Y esos elementos estructurales están todos unidos entre sí. De manera que el conjunto de la casa mantenga su forma, incluso en un movimiento sísmico o cuando la trata de mover el viento o la lluvia o la nieve, si es que hay nieve, eh, manteniendo su forma y manteniéndose estable y resistiendo todo ese esfuerzo. Esas son las cosas que hace la estructura. Pero no basta solamente con la estructura, porque necesitamos también revestirla, la vivienda, para poder habitar dentro de ella. ¿Se acuerdan que hablábamos de que la vivienda, ese era el objetivo final? Poder vivir dentro de la vivienda en condiciones mejores que las que están afuera a la intemperie. No sé si tienen alguna consulta respecto a los elementos estructurales. ¿Les queda más o menos claro el concepto?
¿Me están escuchando? Que me apareció un letrero que la señal estaba un poco inestable. Sí, profesor, sí, profesor, está escuchando. Ya. Entonces, esa, igual que las fundaciones, es una parte importante de los elementos estructurales. Después que tenemos armada la estructura, tenemos que pensar que tenemos que hacer los revestimientos exteriores, por ejemplo, ¿cierto? Los muros de las fachadas, que no forman parte de la estructura, pero cierran el perímetro de la casa. Colocar las planchas de la cubierta sobre la estructura de techumbre. La estructura de techumbre forma parte de los elementos estructurales. El revestimiento en la cubierta, las planchas del tipo que sea que impiden el paso del agua. Y también tenemos que hacer divisiones interiores dentro de la vivienda. Que dijimos que las divisiones interiores, bueno, aquí está escrito, permiten independizar los espacios interiores para poder crear distintos ambientes, ¿cierto? Que se necesitan para que la casa funcione como vivienda. Entonces esos ambientes son distintos unos de otros, ¿no es cierto? Aquí aparecen, están enumerados, el baño, la cocina, los dormitorios, etcétera, el living, el comedor, eh, que son recintos que tienen distintos objetivos y que muchas veces incluso tienen distintos materiales, ¿cierto? Y tienen que ser adecuados al uso. Entonces de ahí va a salir que los revestimientos del baño, por ejemplo, tienen que impedir que se salga la humedad hacia los otros recintos, que los pisos del baño y la cocina sean fáciles de lavar y de mantener, y que los otros pisos básicamente van a depender de los gustos del propietario, pero ya no necesita ser un piso tan frío como una cerámica o una baldosa, puede ser otro tipo de piso. Entonces, las divisiones interiores, que ahí me salió un poco del tema, son esas divisiones internas que no necesariamente forman parte de la estructura, ¿no es cierto? O sea, uno podría sacar esos tabiques y no le pasaría nada a la estructura, que son divisorios. Pero sí es importante que, a pesar de que sean divisorios, tienen que resistir las condiciones de uso, de que hayan personas adentro habitando, ¿cierto? Y tienen que ser autosoportantes, o sea, tienen que soportarse a sí mismos. Y también tienen que soportar, por ejemplo, que le cuelguen muebles o que resistan un posible golpe accidental sin romperse, que son como las condiciones mínimas que tiene que tener un tabique divisorio. Además de tener aislación acústica para no dejar pasar los ruidos, por ejemplo. Entonces, todos esos elementos que pueden ser de distintos materiales, de distintos diseños, nosotros los consideramos como divisiones interiores. Y dentro de las divisiones interiores también están los cielos falsos, que dijimos que son elementos que se cuelgan para dar terminación interior a los recintos y que también sirven para colocar la aislación sobre el cielo, ¿no es cierto? Y normalmente están colgando de la estructura de la techumbre o colgando de la estructura del entrepiso. En algunos casos, cuando las casas tienen una losa de hormigón, se puede dejar esa estructura a la vista pintándola y ahí no se requiere cielo falso. En esta numeración les coloqué separado en la letra D los muros o tabiques exteriores. Profesor, Sí, sí, dígame. dos cositas. Se escucha como. Y la otra es que usted colocó en elementos estructurales y también acá en las divisorias. ¿En las dos calzas o...? No, en las divisiones interiores lo que dice es que el cielo falso puede estar colgado de la estructura de techumbre. Pero la estructura de techumbre no forma parte del cielo falso. El cielo falso es un elemento Ya, sí, adicional, sí, sí. Disculpe, sí, que puede estar había entendido colgando mal. de la estructura. Lo que sí le agregué en el texto que
que la estructura de techumbre forma parte de los elementos estructurales, que eso no lo tenía escrito, que lo escribí ahora. Así que le voy a mandar de nuevo este PowerPoint para que les quede bien. Entonces ya cuando tenemos, ya ahí tenemos algunos elementos. Vamos a repasar. Las fundaciones son las que reciben todos los elementos y mantienen unida la casa al suelo. Los elementos estructurales como el esqueleto de la vivienda, que pueden ser de distintos materiales, de distintas formas, que la función es que en conjunto reciben todos los esfuerzos y los transmiten a las fundaciones. Las divisiones interiores son para crear ambientes independientes dentro de la vivienda, no forman parte de la estructura, incluyen los cielos falsos y los tabiques divisorios. Esos tabiques divisorios también hay de muchos materiales y dependen del diseño de arquitectura o de los gustos del propietario. Y después los muros exteriores, los que están por el perímetro de la vivienda, tienen una doble función. Normalmente esos muros son estructurales, no completos a lo mejor, pero cuando son tabiques, una casa hecha con tabiques, los tabiques exteriores son estructurales. Pero tienen una doble función en ese caso. Formar parte de la estructura y además separar el interior de la vivienda de las condiciones ambientales que hay afuera. Por lo tanto, tienen condiciones distintas a los tabiques estructurales que se puedan hacer dentro de la casa. ¿No es cierto? Los tabiques que van por el perímetro tienen que ser resistentes a o tener aislación térmica y acústica, deberían impedir el paso de humedad, los revestimientos tienen que estar diseñados para eso, y por eso se colocan como una parte separada del resto de los elementos. Y el resto de los elementos ya son complementarios. Vamos a tener las puertas y las ventanas, que permiten dar privacidad y protección a la vivienda y a los distintos recintos. Y las ventanas también participan en las condiciones de habitabilidad que vamos a tener dentro de la casa. Es decir, que sea agradable habitar dentro de la casa. Eso está relacionado con la iluminación natural y con la posibilidad de abrir las ventanas para ventilar el ambiente. La ventilación de los recintos es súper importante para no producir humedad excesiva en el interior de los recintos, sobre todo cuando son recintos pequeños. Y en la época de invierno, por ejemplo, se coloca una calefacción interior. Esa calefacción provoca que haya una mayor temperatura dentro del recinto, y como las personas están ahí también, empieza a generarse una humedad interior que está en el aire, y que al llegar a las superficies frías de los vidrios o del muro, condensan, ¿no es cierto? Ese vapor de aire caliente que hay al interior, cuando toca los vidrios por dentro, condensa y genera humedad, en las paredes también. Y eso se soluciona básicamente ventilando el recinto. Entonces es un tema importante ese de la ventilación de los recintos, y esa función la cumplen las ventanas. Y las puertas, que también van a estar diseñadas de acuerdo a si son exteriores o interiores. Las puertas exteriores tienen que ser resistentes a la humedad ambiental. Las puertas interiores no tanto, porque no están tan expuestas a cambios bruscos de temperatura ni de humedad. La siguiente parte son las instalaciones, entendiendo por instalaciones la electricidad, el gas, el agua, el alcantarillado. Algunas casas que tienen calefacción, por ejemplo, también son instalaciones. Pero esas son las más comunes. Hay algunas que son especiales, por ejemplo, las losas radiantes que calefaccionan los pisos, o alguna casa que puede tener aire acondicionado.
pero esas ya son particularidades para casos especiales. Entonces la función de las instalaciones es permitir los, ¿cómo se llama eso? Los servicios básicos. Asociado a las instalaciones, también uno piensa en la instalación de los artefactos. O sea, uno piensa ya, está la instalación de agua potable y también están los artefactos sanitarios. Está la instalación eléctrica y están los artefactos eléctricos, que serían, por ejemplo, las luminarias, distintos tipos de lámparas, los enchufes, los interruptores, todo eso son artefactos eléctricos. Y la última parte son las obras exteriores, que eso es una parte de las viviendas que complementa el espacio exterior. Aunque sean una casa muy sencilla, siempre va a haber algo afuera. No sé, una corrida de pastelones para que uno pueda llegar caminando hasta la puerta de acceso, o algún lugar con un pequeño jardín, cosas de ese estilo son obras exteriores. Las rejas exteriores, los portones de acceso, las puertas de las rejas, y ahí pueden haber varias más. O sea, todo lo que se construye al exterior forma parte de ese capítulo. Entonces esas son las principales y ahora habíamos quedado de empezar a ver el tema de las fundaciones. Voy a agrandar un poco aquí la presentación para que se vea mejor. Ya, vamos a partir con el tema de las fundaciones. Las fundaciones, entonces, mira, esto no está escrito, así que tienen que acordarse después de ver el video o de ir tomando apuntes. También yo aconsejo siempre que durante la clase tengan un cuaderno ahí. Si hay alguna idea que salga que no está en la diapositiva, pueden anotarla para acordarse y después la ven en el video de nuevo. Que por ejemplo, en este tema de las fundaciones, ahí hay algunas definiciones, etc. La función la nombramos en delante. Entonces lo que yo quería agregar ahora es que estas fundaciones, el objetivo principal es transmitir las cargas que vienen de la estructura de la casa hacia el suelo. Esa es la función principal de las fundaciones. Manteniendo a la casa estable en su lugar, de una manera que resista bien, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo al diseño y al tipo de casa, incluso al tipo de materialidad con que se construya, hay muchos métodos constructivos para estos elementos. En la construcción de viviendas básicamente se usan fundaciones directas, eso significa que la fundación se apoya directamente en el suelo para recibir las cargas. O sea, el suelo es el que recibe las cargas que le pasa a la fundación. Entonces, en eso también quería detenerme un poco, porque eso quiere decir que las fundaciones se diseñan, eso no lo hacemos nosotros, pero tenemos que entender que cuando viene un plano en que está la fundación diseñada, ese diseño está pensado de acuerdo al tipo de suelo donde se va a apoyar, a la calidad del suelo donde se va a apoyar. Porque si el suelo es de mala calidad, la fundación que se diseñe debería ser más grande. Entonces, si en un plano vienen diseñadas las fundaciones, tenemos que respetar siempre esas dimensiones. Y tener mucho ojo de hasta qué profundidad se hace la excavación. En algunos planos viene indicada la profundidad de la excavación, pero hay veces que trae una nota que dice que tienen que llegar hasta un suelo que sea apto para recibir la fundación. Más adelante, cuando vean otros ramos y le expliquen algunos conceptos de mecánica de suelo y de resistencias de suelo, ahí les van a mostrar distintos tipos de suelos naturales. Entonces uno ya podría tener una idea al hacer la excavación, si se encuentra un suelo de mala calidad, deberíamos hacer una excavación más profunda hasta llegar a un suelo firme. Aunque eso signifique profundizar un poco la fundación que viene en el plano.
Ese es un problema de obra que van a ver después. Pero es común que pase. Otra situación que... Profesor, y en vez de profundizar, si hacemos un mejoramiento de suelo, también se puede, ¿o no? Sí, pero igual primero hay que profundizar la excavación hasta llegar a un suelo firme y hacer un mejoramiento que se hace con un material no tan caro como la fundación en sí. Puede ser con hormigón pobre o con suelo estabilizado compactado. Entonces, otra cosa que no mencioné aquí, que es como lógica, que cuando uno construye, antes de hacer la fundación, uno hace las excavaciones. ¿Hasta dónde excavo? Hasta la profundidad que me indique el plano que tienen las fundaciones. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una excavación en una casa, como aquí en la foto, a lo mejor, bueno, aquí tiene moldaje, pues se supone que la fundación llega más abajo, ¿no es cierto? Cuando yo voy haciendo las excavaciones, supongamos que voy llegando a la punta de atrás de la casa, y estoy haciendo todas las excavaciones de la misma profundidad porque el suelo salió parejito, y en la parte de atrás de la casa estoy haciendo la profundación, perdón, la excavación, y me aparece escombro debajo, o basura. En ese caso ya no me sirve hacer la fundación a esa profundidad. Tengo que sacar esa basura, ese material malo, sacar ese escombro y llegar hasta el suelo natural, aunque tenga que profundizarme. Porque si el suelo que está debajo de la fundación no es el adecuado, por muy bien hecha que esté la fundación, ese lado de la casa igual se me puede hundir. Entonces esas son precauciones que hay que tener después en la ejecución. Y como decía el compañero, no es necesario, si yo tengo por diseño una fundación de 60 centímetros de profundidad, y para sacar el escombro llego a 1,50 m de hondo, no es necesario que yo rellene con hormigón del mismo tipo de la fundación hasta abajo, sino que yo puedo reemplazar el material malo con un mejoramiento de suelo. Que hay distintos métodos de hacer mejoramiento. Pero eso es preferible a dejar la fundación en un suelo que no es el correcto, digamos. Es un tema bien importante que es bueno que se lo estoy anticipando porque lo van a analizar en otros ramos después, pero desde ya que lo tengan en mente que es importante la relación que hay entre la fundación y el suelo natural. Si el suelo natural no resiste, aunque le haga una buena fundación, podría haber alguna falla, algún descenso o algún desplazamiento, sobre todo cuando hay estos días que ha temblado todos los días, cuando haya un temblor fuerte, eso se transmite al suelo a través de la fundación. El peso de la casa cuando empieza a moverse con el terremoto hace que esos esfuerzos lleguen al suelo. Entonces, eh, la fundación está directamente relacionada con la calidad del suelo que hay debajo. Y se diseñan de acuerdo al suelo que haya. Ya, sigamos entonces. ¿De qué se hacen las fundaciones? Normalmente, bueno, ahora casi el 100% de las fundaciones se hace de hormigón simple y en algunos casos de hormigón armado. En algunos tipos o en alguna parte de la fundación. Y cuando se hacen de hormigón simple, yo hablo de hormigón simple cuando es un hormigón que no tiene acero de refuerzo, ¿no es cierto? Independiente de la osificación que tenga, de la resistencia que tenga el hormigón. En esos casos, es usual en las viviendas, cuando hay fundaciones que no tienen armadura, por ejemplo, que se usen bolones desplazadores. El bolón desplazador son piedras en el fondo, de canto redondeado, que son los bolones que uno compra, digamos, de cierto diámetro, de 10 a 15 centímetros, que se colocan dentro de la masa del hormigón, de manera ordenada, así. O sea, a medida que uno va llenando la fundación con hormigón, se van colocando ordenadamente estos bolones, hasta un máximo de un 30% del volumen nomás. Y eso se hace fundamentalmente para tener un ahorro de costo, de que la fundación no salga tan cara en algún caso. En la época que los bolones eran
Bueno, en otras ciudades es fácil comprar bolones de ese tamaño. Aquí en San Antonio es bien difícil encontrar bolones. Normalmente uno los tiene que ir a comprar a Melipilla o a Santiago. Y se coloca limpio, se lava y se coloca libre de tierra y de material orgánica, entonces hay que lavarlo y ahí se pueden usar. Profe, Y todo de un tamaño parecido. Sí, dígame. es que me queda una duda en cuanto al suelo. Sí. ¿Cómo se podría describir un buen suelo para construir? ¿Cuál sería como un buen tipo de suelo? Una cosa así. Primero que esté libre de escombros y de materia orgánica. Esas dos cosas no sirven para hacer fundaciones. O sea, si estás haciendo la excavación y te aparecen raíces y restos orgánicos, ese material no sirve. Tiene que ser un suelo natural, sin escombros, sin materia orgánica, en lo posible que sea un suelo granular, ¿no es cierto? Que tenga cierta cantidad de grava entre medio, aunque esté mezclado con tierra. Profesor, ¿cómo se hace la prueba de densidad? Espera un poquito. Ese suelo es visualmente fácil de identificar. O sea, si tú ves ese suelo que está mezclado con una buena cantidad de piedras de distinto tamaño, ese suelo es bien resistente, es de buena calidad, digamos. Ahora no hay suelos malos. Si hay un suelo arcilloso o un suelo que sea pura arena, en el fondo los que diseñan hacen una fundación adecuada para ese suelo. Y no hay problema de fundar en ese suelo. Es un poquito más complicado visualmente cuando el suelo es arcilloso. Ahí es difícil saber si es un suelo bueno o malo, porque hay algunas arcillas que cuando le entra agua se expanden y se vuelven como una sopa pegajosa. Ese suelo es un poquito más complicado porque visualmente uno no sabe si esa arcilla es de buena calidad o si es más o menos. Y ahí ya entra como que está relacionado con lo que preguntó otro compañero, que lo interrumpí, que tiene que ver con cómo se mide la calidad de los suelos, que se supone que cuando hay una obra que justifica que haya una mecánica del suelo, hay un estudio previo del suelo, que es unos ensayos de laboratorio. Y ahí ve la resistencia del suelo. Eso, profesor, ¿cómo se mide la prueba de densidad allá en el laboratorio? ¿Uno no la puede medir en obra? Eh, no, o sea, se puede hacer en obra, pero hay que tener los conocimientos del ensayo. No son, se podrían hacer, pero hay que estudiar la forma de hacer los ensayos. Básicamente hay que medir la densidad del suelo. En base a la densidad se puede calcular la resistencia. Pero normalmente en una casa de un piso o de dos pisos no es necesario hacer mecánica de suelo. Y si hay un suelo dudoso, es mejor hacer una mayor excavación y un mejoramiento. La densidad, bueno, la resistencia de los suelos también se mide en un ensayo laboratorio es parecido a la resistencia de los hormigones, que se hace una serie de pruebas, se mide la humedad, se mide la densidad y se mete en una prensa y se hacen otros ensayos ahí en presencia de agua. Y ahí ellos determinan los valores. Pero eso ya se hace, es más importante en una construcción un poco más grande que una vivienda. Una vivienda normal normalmente no tiene mecánica de suelo. Y ahí los que hacen los planos hacen una fundación que sea segura de acuerdo al tipo de suelo. Cuando las edificaciones, aunque sean de un piso, van a ser usadas como uso público, ¿no es cierto? Las escuelas, los consultorios,
a un recinto que albergue más de 100 personas, una junta de vecinos que tenga más de 100 personas de capacidad, están obligados a hacer mecánica de suelo en el diseño y diseñar las fundaciones de acuerdo a la mecánica de suelo. El resto de las viviendas no tienen obligación de eso, a no ser que sean de más de 2 pisos. Esa es un poco la normativa. Ya, el tema de los bolones desplazadores, ¿les queda más o menos claro? Acá en San Antonio no se usa mucho porque los bolones desplazadores son caros y son difíciles de conseguir, porque a esta altura del río, que ya estamos en la desembocadura, no salen bolones. El árido más grande que sale es del Porte de la Grava, un poquito más grande. Estos son de 10 centímetros de diámetro, de 10 a 15 centímetros, o sea, son bolones grandotes. Y estos bolones normalmente se encuentran en los ríos, pero más arriba, más cerca de la cordillera, en Santiago, de ahí para arriba. Ya, entonces vamos a ver qué tipos de fundaciones tenemos. Esto creo que ya había mostrado algunas láminas, pero la estamos repitiendo para explicarlas con más detalle. De acuerdo a la forma que se construyen, las fundaciones directas, eso quiere decir que se apoyan directamente en el suelo de fundación, después que uno hace la excavación, sí. ¿Por qué después que uno hace la excavación? ¿Por qué las fundaciones tienen que estar bajo el terreno natural? Porque una de las cosas que hace la fundación es impedir que la casa se deslice. Mantener fija la casa en el suelo, en la posición en que se construye. Entonces necesita cierta profundidad, no pueden ser muy superficiales. Si el terreno está inclinado, no puedo dejar la fundación menos enterrada a un lado que el otro, tengo que hacerla a la misma profundidad, del suelo natural hacia abajo, y para nivelar arriba le hago un sobrecimiento más alto. Entonces todas esas son fundaciones directas porque se apoyan en suelo natural. La fundación está completita apoyada en suelo natural. Y de ese tipo vamos a tener dos formas, que una es la que está aquí en la foto, que la fundación es continua, que se le dice fundación corrida también. En esta foto está puesta la zapata que está en la parte de abajo, sobre esto podría ir un sobrecimiento de hormigón armado, y arriba los muros, dependiendo del material que sea. Y la otra es esta, que son fundaciones aisladas, como la foto que está aquí abajo. Normalmente estas fundaciones se hacen cuando los elementos estructurales, aquí vamos a empezar a hablar de nuevo de los elementos estructurales, por eso se los quise explicar un poco más al principio. En este caso los elementos estructurales de esta foto son estos pilares. Esos pilares deberían ser la estructura de la casa, ¿no es cierto? Como estos pilares son aislados, se usan fundaciones aisladas. La fundación transmite lo que le llegue al pilar, se lo transmite al suelo. Ese es un ejemplo de fundación aislada. En este caso de la foto está la fundación y el pilar, y en algún caso esto se va uniendo con los sobrecimientos, de manera que el conjunto quede rígido, que todo quede unido, además de que quedan unidos por el piso y por el resto de la estructura. Entonces ahí tenemos dos tipos, la fundación corrida, que es la que sale aquí arriba, y la fundación aislada. La fundación corrida se asocia a las bases de muros o elementos lineales, independiente que esos muros sean de hormigón armado o de albañilería. Cuando tenemos estructuras que en base a muros perimetrales, estructurales, es frecuente que sean fundaciones corridas. Y en algún caso se pueden combinar con zapatas aisladas, que serían fundaciones aisladas. Por ejemplo, si hubiera una terraza con pilares aislados. Pueden estar unidos a la casa, pero tienen fundaciones aisladas. Profe, Sí, disculpe, ¿cuál era la diferencia de la fundación aislada? aquí abajo está la definición, ¿no?
Ahora la vamos a decir de nuevo y leyendo la definición para que a veces yo me apuro un poco. La fundación aislada corresponde a elementos de hormigón que pueden ser simples o armados, dependiendo del tamaño de la estructura, que transmiten al suelo las cargas transmitidas por elementos estructurales aislados. Ahí se usan fundaciones aisladas, ¿ya? Normalmente cuando reciben pilares. Esto que dice elemento estructural aislado puede ser un pilar o puede ser un muro chiquitito que esté aislado del resto. En el fondo es re fácil ver la diferencia porque la fundación corrida es completa, ¿cierto? Es así, por todo el perímetro. Y la fundación aislada está debajo de un elemento vertical, ¿no? Y están separadas entre sí. O sea, aquí hay una fundación aislada, ahí hay otra fundación aislada. El hormigón de la fundación aquí es este cuadrado que está acá, que es independiente de este otro cuadrado que está acá. Por eso se llaman fundaciones aisladas. Van a depender el tamaño del elemento que reciben. Profesor, Sí. ¿la losa iría entonces afirmada en los pilares? En algunos casos, cuando... no, después hay otra etapa después de la fundación. Y ahí la vamos a Sí, ver. pues, están los fondos de viga, Sí, las vigas de la malla de fundación o de losa. sobrecimiento. Todavía nos queda otro tipo de fundación y ahí vamos a ver lo que hay de aquí para arriba, que serían los pisos y los sobrecimientos, digamos, o las vigas de fundación. Aquí estamos en el primer elemento, que es el encargado de transmitirle la carga al suelo. Acá hay otra imagen, en este caso también hay una fundación corrida o continua en esta parte. Y aquí hay una fundación aislada, que podría ser el típico caso de que esto sea el hall de acceso a la casa, y que aquí haya un pilar, que a lo mejor sujeta el techo de arriba, pero es un elemento aislado, ¿no es cierto? La función de estos elementos que estamos nombrando es recibir todos los esfuerzos y pasárselo al suelo. Hasta ahí vamos. Después, para poder construir el pavimento interior, nosotros sabemos que tenemos que rellenar aquí y que el pavimento interior siempre está más arriba que el terreno natural. Básicamente para no tener problemas que se nos meta el agua exterior hacia adentro de la casa, ¿cierto? Siempre se deja un peldaño en la puerta de entrada, digamos. Y el piso de la casa, el interior, lo ideal es que esté más alto que el terreno natural, para que no haya problemas esos de que se meta la humedad. Y ahí se construye otro elemento sobre la fundación, que es donde estoy pasando el cursor, que en este caso se llama sobrecimiento. Cuando está sobre la fundación, se llama sobrecimiento. Y en algunos casos, por ejemplo, si este sobrecimiento pasara para acá y se uniera con esta fundación aislada, en ese pedacito ya no se llama sobrecimiento, se llama viga de fundación, porque no está apoyada por abajo, funciona como una viga. Y dentro de este sobrecimiento nosotros hacemos el ravier. El ravier no siempre forma parte de la estructura, hay veces que solamente es la base para poner el pavimento. Y en ese caso no necesitaría ni siquiera ir con enferradura, podría ser solamente hormigón. Y el sobrecimiento lo que hace es permitir construir el resto de la casa hacia arriba, para que no queden al mismo nivel que el terreno natural, sino que quede más alto. Y además, si ustedes se fijan en la figura, une las fundaciones entre sí. Ya, terminemos con las fundaciones y ahí analizamos lo que pasa de la fundación para arriba, para no mezclar tanto los temas. Entonces aquí está la explicación en este párrafo que está acá, de lo que les dije recién, si se puede hacer un sobrecimiento sobre la fundación, y en caso que este sobrecimiento esté diseñado pasando hacia acá, en este tramo, incluso podría estar desde este pilar a ese punto, si hay un elemento de hormigón armado ahí,
ese elemento ya no se llama sobrecimiento, se llama viga de fundación. Aunque tenga la misma enferradura y sea del mismo tipo de hormigón, cambia porque funciona distinto. Y lo que haría esta viga que une este pilar con esa fundación, que aquí no está dibujado, es mantener unida la estructura desde la fundación. Eso permite que resista movimiento sísmico sin que este pilar se escape, queda unida a la estructura. No es necesario unirlo completo con una fundación corrida porque saldría muy caro. Por eso se hace aislado este machón que está aquí, perdón, este pollo que está aquí, o fundación aislada, y en algún caso uno podría unirlo con un sobrecimiento. Y ese sobrecimiento me serviría también para contener el relleno interior, si es que el pavimento está aquí arriba. Entonces, estas formas de fundación sirven para distintos tipos de estructuras, ¿no es cierto? Aquí hay algunas imágenes de distintos ejemplos. En este ejemplo de acá, en esta imagen de la izquierda, hay una plataforma de madera, que puede ser para una vivienda, por ejemplo, que se hace un envigado de madera ahí con sus placas superiores. En este caso está apoyada en pilares de madera también, que son esos ¿cómo se llaman? Rollizos. Y en este caso la estructura, a pesar de que es de madera, está apoyada en fundaciones aisladas de hormigón, que serían las que están aquí abajo. ¿No es cierto? Se hace una fundación aislada en cada poste o en cada rollizo, una fundación aislada, que hace que las fundaciones no se muevan después cuando está la casa construida, que están unidas por las vigas que van aquí, ¿cierto? Esas vigas mantienen unida el conjunto. Y el rollizo de madera transmite el peso de la casa que va a estar aquí encima. Si tuviéramos cuatro postes nomás, todo el peso que tengamos arriba de la casa se va a transmitir a esta plataforma. Y la plataforma, todo el peso, toda la suma de los pesos que hay aquí arriba, si son 4 pilares, va a ser el 25% en cada pilar, la cuarta parte en cada pilar. Y ese mismo peso es el que se transmite a través de la fundación al suelo, en 4 puntos. En la foto de al lado tenemos otro ejemplo, que es una fundación aislada para un pilar de hormigón armado. Había alguien esperando, no lo había hecho entrar. Entonces, en esta foto de la derecha, tenemos una imagen de una fundación aislada en que tiene colocada dentro de la fundación, se deja puesta la enferradura del pilar de hormigón. De manera que la enferradura del pilar quede empotrada dentro de la fundación. ¿Ya? Siempre que tenemos elementos de hormigón armado, las enferraduras verticales quedan metidas dentro del hormigón de fundación, para que este elemento quede bien empotrado en la fundación, quede bien unido. Digamos. Después se le coloca moldaje y se hormigona el pilar de aquí para arriba. O se le colocan los moldajes del sobrecimiento, si tiene sobrecimiento, y se llena el sobrecimiento, incluyendo la enferradura del pilar. Aquí hay una imagen en corte de fundaciones corridas, digamos. En este caso, la parte, esto que está aquí afuera, se supone que es el terreno natural, aunque quedó gris en la foto. Aquí adentro estaría la fundación corrida, ¿no es cierto? Que se supone que continúa. Y este elemento de aquí es el sobrecimiento, que se hace para que el piso interior, si suponemos que el piso interior va a estar aquí adentro, va a estar a esta altura, y aquí afuera en alguna parte va a quedar el piso natural, el terreno natural. Ahí se ve un poco la enferradura del hormigón, de este hormigón de sobrecimiento. Normalmente los sobrecimientos son armados, con enferradura interior, de refuerzo. Y la altura es variable, depende del diseño, de a qué altura quedó el nivel interior de la casa. Y aquí hay un corte que muestra lo que es el interior de la vivienda y el exterior. Las medidas son las medidas mínimas que indica la ordenanza.
de Urbanismo y Construcción establece que cuando no hay cálculo de ingeniería, las fundaciones mínimas para una vivienda son de 60 centímetros y 50 centímetros de ancho, por razones de seguridad. Estos 20 centímetros que salen aquí abajo corresponde a otro elemento que se llama emplantillado, que es un hormigón pobre, con menos cemento, digamos, que se prepara con menos cemento y que sirve para poder trazar nomás, y para separar el terreno natural de la fundación, para tener una superficie homogénea, lisa y limpia, donde poder trazar. Bueno, el sistema del trazado viene un poco más adelante. Siguiendo con las partes, para nosotros esta parte de aquí abajo va a ser la fundación. Este elemento de acá es otro elemento estructural que se llama sobrecimiento, que es que es de hormigón armado, o sea, tiene enferradura dentro, en esta parte, que sirve para dos cosas. Sirve primero para apoyar el muro que haya de aquí para arriba, del material que sea. Puede ser de albañilería, puede ser de madera, de distintos tipos, ¿cierto? La otra función que hace es permitir salvar la diferencia que hay entre el terreno que va a quedar afuera de la casa respecto al piso interior. Como les digo, siempre los diseños buscan que el piso interior esté más alto que el terreno natural, como sale en esta foto. Por lo tanto, nosotros aquí adentro, lo más habitual es que tengamos que hacer un relleno interior, o sea, rellenar con tierra aquí, que se hace con tierra, puede ser con la misma tierra natural que sale de las excavaciones, pero compactada. Después se coloca otra capa aquí, que es una capa de ripio, que la función que tiene es evitar que pase la humedad hacia arriba. Aquí entre medio se coloca un polietileno o una capa de arena, que no es muy habitual, se coloca un polietileno, ¿no? Y después se construye el radier. El radier es la base de los pavimentos. Esto normalmente es de hormigón simple. En algunos casos se puede colocar una malla, cuando funciona como radier. Vamos a ver más adelante que hay otro tipo de fundación especial. Entonces ese es el corte típico de lo que pasa con los niveles de terreno. ¿Ya? Entonces, esas son las más frecuentes. También alguien me preguntó delante acerca de las losas. Mira, normalmente en obra, las losas son los entrepisos, cuando son de hormigón. Y el pavimento que hay aquí abajo en el primer piso, normalmente es un radier, porque no forma parte de la estructura. Es para apoyar el pavimento interior de la casa. ¿Ya? Pero también se da esta solución, que como concepto es una losa, es una fundación. En este caso, una losa de fundación. Se dan algunos casos en que tenemos suelos naturales que tienen muy baja capacidad de soportar peso, ¿no es cierto? Que para evitar hacer una fundación normal muy profunda, para llegar a un suelo bueno, se puede diseñar, los que diseñan, los arquitectos y los calculistas, pueden diseñar una fundación en que toda la losa forma parte de la fundación. En ese caso se llama losa de fundación. ¿Qué gracia tienen estas losas de fundación? Que permite hacer en un solo elemento la fundación completa del porte de la vivienda y el radier, donde va a ir apoyado el pavimento. ¿Ya? En estos casos, esto siempre lleva enferradura. Cuando uno quiere que esta cosa funcione como fundación, siempre va a llevar enferradura. Y esa enferradura tiene que estar conectada con la enferradura de las vigas de fundación perimetrales. Y después se hormigona todo junto.
de manera que todo el hormigón quede monolítico, que quede firme, bien unido entre sí. Entonces, en este caso, este sería nuestro tercer tipo de fundación directa, que sería una losa de fundación, que es como la imagen que está aquí abajo. Este es un corte que muestra esto mismo que está en la foto, pero visto en corte y de lado, en que el conjunto de esto, estas tres vigas, más la losa que lleva arriba, la enfierradura está toda unida, ¿cierto? Todo este conjunto funciona como una fundación de una superficie súper grande, ¿ya? Por lo tanto, es súper útil cuando el terreno no tiene muy buena capacidad de soporte, se puede diseñar este tipo de fundación. Y en algunos casos, que yo no comparto mucho el texto este, que dice que estas son losas entre vigas de cimentación. Esta solución para mí son fundaciones corridas con un radial adentro. Para mí el concepto de losa de fundación es como el de abajo. ¿Ya? En este caso, lo que soporta las cargas son estas tres vigas. Ahí se apoya la estructura. Pero este elemento que está entre las vigas de cimentación corresponde más a un radier normal. ¿Ya? Cuando es losa de fundación, se hace como está en Profe, la figura de abajo. Sí, dígame. entonces esa losa de fundación se pone cuando uno sabe que el terreno, Mira, por ejemplo, no va a cundir. no necesariamente porque a veces se hace por razones de diseño para que la construcción sea más rápida cuando es una casa que es liviana. Estas casas que se hicieron, estuvieron de moda harto tiempo, que son esas casas americanas, por ejemplo, tipo americana, que son tabiquerías de metalcom, de acero galvanizado delgadito, que son livianas, normalmente las construyen con este sistema. Algunas veces cuando el suelo es arena, también usan este sistema. Porque permite hacer una fundación que no necesita excavar tan abajo para llegar al suelo firme. ¿Ya? Y en ese caso se usa por razones de ese estilo de economía de tiempo y de velocidad de ejecución. Aunque salga más caro colocarle enfierradura a toda la losa, sale mucho más rápido construirla. Hormigonan esto con unos camiones de hormigón premezclado en un solo día, por ejemplo, o en medio día lo pueden hormigonar. Y ya pueden empezar a construir el tiro la casa, no hay que hacer excavaciones, es más rápido. Y tiene la gracia, por ejemplo, que sí sirve cuando el suelo es malo, o sea, sale mucho más práctico hacer una fundación de este tipo que hacer una gran excavación profunda para llegar a suelo firme. Pero eso va a venir de acuerdo al diseño que traiga la casa. Son distintas soluciones que nos podemos encontrar cuando estemos construyendo. No sé si ahí quedó clara la respuesta. Sí, sí, se me quedó claro. Entonces va a variar dependiendo de la construcción, obviamente, pero no es necesario que el piso esté, entre comillas, malo para que se pueda No, usar esta losa de fundación. no. Como te digo, en viviendas que son livianas, sale mucho más rápido hacer una fundación de este tipo. En viviendas que están sobre suelos que son solamente arena, también sale más rápido, porque de lo contrario tendría que hacer una excavación profunda de 1 metro, 1,50 metros para encontrar un suelo mejor, si lo quisiera hacer con el método tradicional. Y además tiene la ventaja de que se puede hacer sobre un terreno de baja capacidad de soporte. Es una ventaja que tiene este sistema. Eso. Bueno, la clase anterior les comentaba que las casas de aquí de Alto Mirador, que son de 2 pisos de albañilería, tienen fundaciones de este tipo, porque están fundadas en arena.
Lógicamente esta viga no es tan chica tampoco, deben ser 40 centímetros. Entonces eso evita que la casa se deslice en caso de un sismo. Que está agarrada, está anclada en el piso, en esos dientes. Y como toda la enferradura está unida, funciona como un solo conjunto. Funciona todo junto, todo es rígido. Toda la placa, la losa completa es una superficie grande que es resistente. Profe, y cuando los edificios son antisísmicos, ¿qué es lo que se pone abajo de del radial? Buena pregunta. Espérenme, déjame cambiar de... El tiro, ¿no? Estoy buscando la clase que continúa. Mira, los edificios pueden ser antisísmicos con construcción tradicional, pero para resistir un sismo necesitan una estructura que es muy grande, ¿no es cierto? Entonces, buscando la forma de no hacer estructuras tan caras y que funcionen bien o mejor que las normales, lo que le agregan a los edificios son unos elementos que permiten eliminar la energía del sismo en las fundaciones, ¿no es cierto? Porque al final, cuando tenemos un edificio, por ejemplo, ustedes tienen que pensar que cuando empieza el sismo y el suelo tiene movimiento, si yo tengo un edificio, toda esa masa que está hacia arriba es como un péndulo. Mientras más grande el edificio, es más el peso. Entonces, cuando se empieza a mover un poco ese edificio, ¿no es cierto? Si nosotros pensamos que cuando viene un sismo el suelo se mueve en ondas, entonces cuando la onda pasa por aquí, como que levanta esta parte del edificio y la onda sigue andando y después esta parte baja. Y el edificio se ondula, o sea, hace un efecto de un péndulo. Se mueve hacia un lado, después hacia el otro. Como los edificios son más grandes y son más peso, al final ese movimiento que hace el edificio, que en algunos casos puede ser horizontal, ¿cierto? Que el edificio se mueve hacia la derecha y hacia la izquierda, ese movimiento llega aquí a las fundaciones y produce un efecto que trata de romper la fundación en este punto, en la parte más delgada de la fundación, entre el elemento que hay hacia arriba y la fundación. Entonces lo que hacen los aisladores sísmicos es construir aquí un elemento que permita un cierto movimiento horizontal, pero no vertical. O sea, que aquí que se pueda deslizar un poquito. Entonces, cuando el edificio se desliza, producto del sismo, como aquí tiene libertad de moverse un poquito, esa energía se disipa en movimiento, en un pequeño deslizamiento, que evita que rompa al hormigón que hay acá. Ese es un poco el concepto. Y eso se logra con distintos mecanismos. Hay algunos, los más comunes son que disipan energía deslizando una placa de acero respecto a la otra, y están metidos dentro de una funda de plástico. Y como les digo, permite movimiento así, pero no verticales no, porque ahí el edificio se deformaría y no es la idea. La idea es que el edificio se mueva lo menos posible. Eso hacen los amortiguadores sísmicos. Son unos mecanismos que permiten un cierto movimiento que hace que el edificio no se mueva tanto, que si no lo estuviera. Antes que existieran los amortiguadores sísmicos, ¿cómo evitaban ese movimiento? Haciendo estructuras más grandes, que fueran más rígidas. Y eso hacía que los edificios fueran caros cuando eran de cierta altura, caros de construir. Entonces, con los aisladores sísmicos,
permite hacer estructuras no tan anchas ni tan grandes de hormigón armado, más chicas, porque una parte de ese movimiento lo absorben los aisladores, los disipadores de energía. Ahora no siempre están, no solamente están a nivel de fundación, lo normal es que se coloquen a este nivel, entre la fundación y el resto de la estructura, o sea, en la base de los pilares, por ejemplo. Pero también hay una serie de aisladores sísmicos que se colocan hacia arriba en los edificios, en las uniones de vigas con pilares, cada 2 pisos, cada 3 pisos, que permiten cierto movimiento y hacen que se puedan usar estructuras más flexibles, más livianas. Es re interesante ese tema y no es tan lejano porque aquí en Chile hay fábricas de aisladores que cumplen con todas las normas internacionales y que de hecho han patentado algunos sistemas de aislamiento sísmico. En alguna parte yo tengo fotos de cuando se construyó el hospital, pero tendría que buscarla, de cuando colocaron los aisladores sísmicos en los pilares del primer piso. Profesor, yo tengo una, se las voy a enviársela. Sí, pues envíalas para mostrarlas en la clase y podemos explicar algunas cosas de cómo funcionan y en el fondo no es algo tan sofisticado, así en el fondo es una pieza que uno coloca, que uno la compra hecha. Bueno, los Sí, pues ingenieros, sí, es industrial, es industrial. los ingenieros la diseñan y te dicen qué modelo tienes que comprar. Y se instala, se aperna entre la fundación y el pilar que podría ir aquí arriba, en esta zona. Entonces en obra básicamente hay que montarlos con cuidado, sí, por milímetros y que queden bien nivelados. Se colocan en esa parte y se continúa con el resto del hormigón y eso trabaja solo. O sea, no es algo que nosotros fabricamos, sino que lo tomamos y lo montamos en la obra. Ya. Eh, Y en las viviendas no se justifica o sea, se puede hacer una vivienda que resista un sismo fuerte sin necesidad de colocarle esos aisladores. Se diseña una estructura nomás que sea capaz de soportarla, el terremoto. No es necesario una vivienda porque las viviendas son livianas respecto a un sismo. El hecho de que sean livianas significa que se muevan poco, que generan poca energía. Mientras más pesado Profe, el edificio, cuesta más pararlo. Una vez que se empezó a mover, la fuerza que hace es mucho más grande que la que puede hacer una casa chica. Ahora sí, una casa de madera, la madera por sí sola es súper flexible, entonces permite absorber los movimientos. Si están bien, en el fondo las casas de madera no se caen en los terremotos cuando las uniones de las piezas están bien hechas. Cuando la carpintería de unir las piezas estructurales está bien hecha, las casas de madera son en sí antisísmicas. El problema que tienen es que a veces se salen completas de la fundación por el movimiento, cuando el movimiento es muy fuerte. Pero eso también es fácil de solucionar porque tiene que estar bien anclado nomás al hormigón de la fundación. O sea, la madera funciona bien como material resistente a los sismos. Ya, profe, se me alargó la clase, son las 8:15. Que ahora ya deberíamos pasarnos en esta otra parte que es la base de los pavimentos. Todo el trabajo que hay que hacer para apoyar los pavimentos después que tenemos construida la fundación y el sobrecimiento. Pero eso la vamos a dejar para la clase que viene porque ya nos quedan 14 minutos. A ver, vamos a complementar, aprovechando que nos quedó el tiempo, un pequeño tiempo aquí disponible. Yo le estoy hablando solamente de las partes, de los elementos constructivos. No de toda la ejecución, no de toda la secuencia que uno hace para ejecutar.
Pero como nos quedó un poquito de tiempo ahora, no, estas no son. ¿De cuál me tomo? Ya. Por ejemplo, en esta, aquí ya en la materia le estoy mostrando cómo se verían estas fundaciones de este caso, ¿no es cierto? Ahora, las primeras etapas, las primeras actividades que uno hace para construir esto, es cuando está el terreno vacío, ¿cierto? Entonces, siempre, en toda obra de construcción, la primera etapa es la preparación del terreno natural, que se puede hacer de distintas formas. La idea es eliminar la capa vegetal y dejarlo más o menos parejo como para poder trabajar en él. La siguiente etapa corresponde al trazado y al replanteo. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan que en la clase anterior veíamos que los planos de arquitectura, por ejemplo, vienen con los ejes marcados? ¿De dónde van los muros? Entonces, esa información yo la tengo que trasladar al terreno para poder construir las fundaciones en el lugar que están diseñadas, ¿cierto? Ese proceso se llama trazado y replanteo. ¿Qué significa? Que yo tomo la información de los planos y de alguna forma esa misma información yo la traslado al terreno a escala real. Pero me tienen que quedar las mismas dimensiones que están en el plano. Por eso se llama replanteo. Yo tomo la información del plano y la replanteo. Como la replanteo, tengo que empezar a marcar en el terreno, colocando aquí unos elementos de madera alrededor que me permitan marcar en terreno la posición de los ejes. Después que están los ejes puestos, yo puedo saber dónde hacer la excavación, ¿cierto? Hago la excavación, si son de hormigón, le hago un emplantillado y después hago la fundación. Y ahí estamos recién en la fase constructiva de construir las fundaciones. O sea, aquí igual hay un trabajo previo que no se los mencioné. Porque primero le estoy diciendo cuáles son las partes. Después vamos a ver ejemplos del orden en que se ejecuta cada cosa. Para aprovechar estos minutitos, este plano que es el de la sede, es un plano de fundaciones. En este caso, en este plano, como les decía, aquí están marcados los ejes de arquitectura, que corresponden a los ejes donde van los elementos, y eso me permite poder construir después y ubicar en el terreno. Yo trazo estas líneas, las trazo usando métodos auxiliares, con lienza, con escuadra, construyendo escuadras de terreno, o sea, no una escuadra física. ¿Niveletas le podemos decir, profesor, o no? Sí, niveletas se llaman. Exactamente. Algunos arquitectos les dicen cercos de trazado, pero eso es muy ciútico. Se llaman niveletas. Muy técnico o no es la palabra correcta para No, la definirlo? palabra correcta son niveletas. Exactamente. Ya, gracias, profesor. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Tengo que estudiarme el plano de fundaciones y saber que esto, bueno, como ya vimos un poco en la materia, esto que está aquí es una fundación aislada, cada uno de estos cuadrados es una fundación aislada. Aquí, como es una planta, también me muestra que en cada uno de estos lugares hay un pilar de hormigón, hay un pilar P1, y que las fundaciones están unidas por un sobrecimiento o por una viga de fundación en este caso. Viga de fundación dice ahí. Entonces, cuando yo quiero construirlo, de alguna forma tengo que marcar en el terreno dónde quedan estas líneas. Esas son mis líneas de referencia para poder construir. Y como el terreno está vacío, y además cada una de estas líneas me tiene que quedar exactamente en 90 grados, una con otra, porque si no la casa me empieza a quedar descuadrada y después no me calzan las cosas cuando estoy construyendo. No lo puedo hacer marcándola en el terreno, pues no sería muy exacto, porque el terreno también puede no estar horizontal, ¿cierto? Entonces yo tengo que construir con madera normalmente, unos cercos, que se llaman niveletas, que me permiten marcar la posición de estos ejes, de manera que me queden todos en ángulo recto, si es que el proyecto es en ángulo recto,
y también que la alianza me quede en todas partes al mismo nivel, que sea un nivel horizontal. Por eso se llaman niveletas, porque esos cercos de madera se les coloca una tabla que quedan todos al mismo nivel. Todo eso es la etapa de trazado. Miren, si no lo alcanzamos a ver ahora en este curso, no se preocupen, porque en el ramo de edificación que viene después, las primeras clases son de trazado, de cómo se hace el trazado. Entonces, una vez que yo puedo marcar en terreno la posición exacta de estas líneas, yo las bajo con un plomito al terreno y ahí marco con tiza el cuadrado este, que es lo que tiene que excavar mis jornales, ¿cierto? Y ahí les queda marcado, no tienen cómo equivocarse, que la excavación tiene que ser de ese porte y en ese lugar. Esa es la etapa de trazado. Se marca todo lo que haya que pasar desde los planos al terreno. Después, cuando ya tengo hechas las excavaciones, ahí continúo con el resto de las actividades. En este caso la completo por todas partes, pilares, fundaciones aisladas, y después se hace el sobrecimiento. Y como les decía en la imagen anterior, si hay que colocar enferradura, la enferradura se deja puesta antes de hormigonar la fundación, queda metida la enferradura dentro de la fundación, de los pilares. Y después se une la enferradura a los sobrecimientos, se le coloca moldaje y se hormigona. Bueno, ahí está el detalle de fundación que indica un poco cómo es en este caso. Mira, en este caso la fundación de los pilares aislados igual tiene una malla metálica adentro. Entonces esta fundación aislada, además de aislada, es armada, que tiene una malla de acero estriado, que ahí salen los diámetros. Y muestra la enferradura del sobrecimiento. No está pasado por donde van los pilares, por eso no se ve el pilar aquí. Bueno, y eso sería respecto al tema de las formas más comunes de fundación que tenemos para las viviendas. Las fundaciones de los edificios son variaciones de lo mismo, lo único que son más profundas, a lo mejor son más grandes, ahí son siempre de hormigón armado, pero la función que tienen es la misma, transmitir el peso del edificio al suelo. El tamaño de la fundación tiene que ser el adecuado para que el suelo resista ese peso y el edificio se mantenga fijo en su lugar. La idea es que las fundaciones estén siempre ahí, que no se muevan. El edificio hacia arriba se puede mover producto del sismo, pero la fundación tiene que mantenerse en su lugar. Y también en los edificios, lo normal es que sean fundaciones corridas y aisladas. Los que siempre tienen losa de fundación son los estanques de agua, los estanques de algún líquido, que aprovechan de dejarlo todo impermeable. Entonces ahí siempre van a ser armadas porque la hormigonan junto con los muros, hacen ahí como una piscina. Pero la única diferencia que hay con los edificios es la forma de construirlas. Ahí hay métodos distintos para construirlas porque son fundaciones muy profundas. Aunque no llegue subterráneo. Cuando llega subterráneo el edificio, aparecen muros de contención. Pero esto se aplica a cualquier tipo de estructura. Ya pues, yo creo que lo dejamos hasta aquí hoy día. Voy a parar la grabación mientras. Profesor, Sí, oiga, tengo problemas con su correo, no le puedo enviar las cosas. Ayer me pasó lo mismo. Ayer lo envié como 10 veces la tarea el trabajo que usted ha dado. Al ya. final tuve que copiar y pegar su correo porque escribiéndolo no podía. Creo que le llegó, porque no me salió el mensaje que salía siempre. Déjame revisarlo al tiro. ¿Cuál es tu nombre? Leo Gallardo. Ahí aprovechan de ver todos los que me han llegado.
Gonzalo G. Informe de Manda tipo. una lista, pues, profe, manda una lista de los que te llegaron para saber realmente si No, está es que el trabajo enviado. son un lote. Bueno, les voy a confirmar, les voy a abrir los Sí, correos. porque yo también estoy La con esa duda. confirmación de que me llegó. ¿Cuál es el nombre Vale, que me gracias. dijiste? Leonardo. Leo Gallardo, sí, Leonardo Gallardo. ¿Y qué nombre colocas en el correo? Leonardo Gallardo, aquí está. Mi nombre, ahí está, sí, le llegó. Sí, Se la envié 10 veces. Se la envié 10 veces para que usted... me llegó el 18 de abril, me llegó ayer. Ya está bien. Ah, claro, aquí estáis de nuevo. Sí, pues se la envié una callada de veces. Po. Si no se podía, decía, llegaba un mensaje que decía, su correo no ha llegado porque la dirección no es válida. Que a lo mejor te faltaba el punto, acuérdate que es ip.ulagos. Profesor, le dije a los compañeros, me El lo crédito mandaron también lo todo el envié. correo. Bueno, son Y cosas que pasan, también me pero ahora ya te salió, quedó grabado. yo también lo envié, y también me salió el mismo error que el compañero. Puede que haya estado malo el sistema del correo. Al final tuve que copiarlo y pegarlo. Ahí recién pude enviarlo, parece.